Muy bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos a esta quinta clase del curso de Pentecostalismo para principiantes. Espero que estén teniendo una linda semana, que hayan tenido un lindo día, que hayan podido estar en el culto, culteando. Y aquí estamos con esta quinta clase, ya llegamos a la mitad del curso. Eventualmente a partir de aquí ya dejamos un poco el aspecto histórico y nos vamos a embutir más y cada vez más en el aspecto teológico, interpretativo, hermenéutico y en algunos aspectos hasta cosmovisional del pentecostalismo. Y la clase pasada estuvimos viendo sobre hermenéutica pentecostal. Observamos cuáles son los presupuestos, el por qué tiene cierta ventaja, el entendimiento que hay acerca de la hermenéutica propiamente como una narratología, es decir, ver la narrativa, principalmente la lucana, como una que puede transmitir teología y por lo tanto no está simplemente sujeta al pasado, sino que el autor, sea Lucas u otro escritor que escribe narrativa, tuvo intenciones de colocar de tal forma la historia, los bloques, las pericopas, para que hicieran énfasis a lo que él estaba relatando, porque había atrás una intención teológica. Y hoy, como ya hemos observado por qué, hemos puesto como las bases, el por qué, para nosotros llegar a un entendimiento del bautismo en el Espíritu Santo, nosotros tenemos que leer e interpretar el autor y sus escritos, en este caso Lucas, como un autor independiente, y no solamente como un historiador, sino también como un teólogo. Y a partir de aquí nosotros ya tenemos una base para poder construir, levantar las paredes de lo que es la doctrina y una de las doctrinas fundamentales del pentecostalismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Bien, una de las grandes incógnitas que rondan el pentecostalismo es acerca de esta doctrina. Por eso es 100% necesario que todo curso y que todo libro en muchos aspectos hable, aunque sea un poco, de esta doctrina. Por eso tenemos propiamente estos postulados, estos objetivos en esta clase. En primer lugar, comprender la doctrina bíblica del bautismo en el Espíritu Santo. En segundo lugar, vamos a explorar un poco de la evidencia histórica del bautismo en el Espíritu. Sí, queridos hermanos, tenemos evidencia histórica. Vamos a desmitificar creencias erróneas, analizando ciertos mitos comunes que hay. Y en cuarto y último lugar, tratar de que ustedes puedan asimilar esto que voy a fomentar, ¿no? Y los anime a estudiar, a experimentar también el bautismo en el Espíritu Santo, para que ustedes puedan ver su impacto en el servicio cristiano. Así que bien, empecemos con una de las cuestiones fundamentales, y esta es la definición. ¿Cuál es la definición y el propósito particular del bautismo en el Espíritu? Como definición, es una experiencia posterior a la conversión. Muchos autores van a decir que puede ser que ocurra en el mismo momento de la conversión, pero como una experiencia separada, ¿sí? Entonces, por más de que suceda en el mismo instante, es una obra distinta del Espíritu, ¿sí? Entonces, pero generalmente es entendido como una obra posterior, pero por eso es que aquí entra la cuestión de que muchas veces pueden haber división. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en el pentecostalismo hay dos alas. Está el pentecostalismo de ala de santidad
y está el pentecostalismo de obra consumada. Como hemos estado observando, el pentecostalismo de ala de santidad es uno que va a hacer énfasis en tres obras de gracia: salvación, santificación y bautismo con el Espíritu Santo. En cambio, los de obra consumada van a ser más resumida la cuestión. Es decir, va a ser salvación, en el cual entra en foco la justificación por la fe y también el proceso de santificación que inicia porque somos declarados santos. En la cruz nosotros, cuando Cristo muere se nos es aplicada la expiación a través de la justificación por la fe, somos declarados santos. Somos santos, la obra de santificación ya está completa. Entonces, en este aspecto, posteriormente a la salvación, va a venir el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente. Entonces, eso debe ser entendido. La cuestión de la subsecuencia, esta obra posterior, va a depender del ala pentecostal en el cual uno pertenezca o de la cual uno esté hablando. Teniendo eso ya, o habiendo entendido eso, podemos entender que desde un aspecto, la subsecuencia es aquello que es subsecuente simplemente a la segunda obra de gracia, que en este caso en la área de santidad sería la santificación. Sin embargo, para la perspectiva de obra consumada, la subsecuencia no es una subsecuencia cronológica, sino teológica. Es decir, es subsecuente en un sentido de que necesariamente, generalmente, es posterior a la conversión. Pero como no es cronológica, sino que es más bien teológica, esta subsecuencia va a hacer énfasis también a que la obra puede suceder en el momento de la conversión, pero es una obra distinta del Espíritu, ¿sí? Pero bien, habiendo entendido y explicado esta cuestión de la subsecuencia, esta experiencia generalmente dada posterior a la conversión / santificación en algunos casos, es en donde el creyente es inmerso en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Para un propósito específico. Y este es el servicio. Ese es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. No es la regeneración, y los de obra consumada, como en mi caso, van a decir, no es ni la santificación también. Y también obviamente los de obra de santificación también van a decir lo mismo. No es ninguna de las dos, sino que es un revestimiento de poder, tal y como se menciona en Lucas 24, 49 y Hechos 1:8. Vamos a recibir poder. Por lo tanto, no es lo mismo tener el Espíritu Santo, como ven en el gráfico aquí. Una persona tiene el Espíritu Santo, tiene el sello del Espíritu Santo, es una persona salva, es una persona santa, a que el Espíritu Santo nos tome y nos sumerja aún más para capacitarnos, darnos más poder. Y esto obviamente va a tener serias implicaciones, serias en un sentido de algo bien gráfico en la vida de alguien que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. En primer lugar, va a ser, como bien he dicho, el propósito: empoderarnos para la misión, darnos poder para la evangelización. Vamos a tener mayor guía a la sensibilidad, más sensibilidad, a la guía del Espíritu Santo, porque somos capacitados para una obra específica guiada por el Espíritu. Y esta sensibilidad muchas veces va a traer a colación una mayor muestra de manifestaciones de los dones espirituales en la vida de un creyente que ha sido bautizado con el Espíritu. Esto no significa que el bautismo con el Espíritu Santo sea la puerta abierta, ya vamos a hablar de eso, para recibir los dones. No, sino propiamente que hay mayor sensibilidad. Es como un imán, ¿sí? En donde el Espíritu ve a una persona que él ha capacitado, una persona que busca servir a Dios porque ha sido empoderada y trata al mismo tiempo de vivir llena. Por lo tanto, a mayor responsabilidad, mayor ejercicio pueden tener.
de los dones, ¿sí? Siempre embutido en el propósito del bautismo, que cuál es para el mundo, no para la iglesia per se. Recordemos, el bautismo del Espíritu Santo es un don de servicio para afuera de la iglesia. No es lo mismo que los dones, llamémoslos dones eclesiásticos, que son para la edificación interna de la iglesia. Entonces ahí está, en primer lugar, una de las grandes diferencias. Entonces, una persona bautizada en el Espíritu Santo, por más de que ya haya manifestado dones, puede manifestar otros o los mismos o más, también menos de acuerdo a su búsqueda, pero con un propósito externo. Por otro lado, y esto es algo que pocos saben, tenemos rastros de bautismos en el Espíritu Santo en el mismísimo Antiguo Testamento. Recordemos que la esencia del don, ¿sí?, del bautismo en el Espíritu Santo es para el servicio, ¿sí? Independientemente de la evidencia, independientemente de la obra subsecuente, si queremos llamarlo, pero el propósito es para el servicio. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos con aquellos que iban a construir el tabernáculo, ¿m?, y el Espíritu Santo pone en ellos sabiduría, el Espíritu Santo los está capacitando, les está dando un don para ese propósito. Pero un hecho particular en el Antiguo Testamento lo encontramos en Números 11. En Números 11, versículo 24 al 30, nosotros nos encontramos en un contexto en el cual es un contexto en muchos aspectos de juicio, es un contexto en el cual Moisés dice, estoy cansado, Señor, estoy cansado. Entonces Dios, ¿qué hace? Bien, tráeme a los ancianos, porque yo voy a derramar del espíritu que está en ti y lo voy a poner sobre ellos. Van los ancianos ante el campamento, pero y esto es un tema de crítica textual, algunos van a decir que eran 70 los ancianos, otros van a decir que eran 72. La cuestión es que es un problema de crítica textual y es un problema incluso hasta de interpretación que tiene repercusiones inclusive en el Nuevo Testamento, cuando Jesús menciona a los 70. Hay manuscritos que dicen que son 72, no eran simplemente 70. Entonces, hay cierta interrelación también, ¿se entiende? Estos 70 ancianos, sean 70 o 72, el Señor toma del espíritu de Moisés y lo pone en ellos. Cuando lo pone en ellos, comienzan a profetizar. Esta era la evidencia de que habían recibido al Espíritu Santo para capacitarlos, no para morar en ellos de forma permanente. ¿Se entiende? Por eso el Espíritu Santo constantemente desciende, ¿m?, para capacitarlos, para llenarlos, para darles más fuerza, para edificar. Y esto lo vemos inclusive en toda la narrativa bíblica. Entonces, por otro lado, nos encontramos con que hay dos que quedaron afuera del campamento, que no fueron a la convocación. Entonces el Espíritu, como es soberano, los llena de su espíritu y comienzan también a profetizar. Cuando se entera la mano derecha de Moisés, que es Josué, va y le cuenta el chisme a Moisés y le dice, Señor, impídeselos, como diciendo, retalo, ¿cómo van a estar profetizando afuera del campamento cuando tenían una orden? ¿Quiénes se creen estos? Bueno, Josué tenía mucho celo por Moisés. Y Moisés dice, no. Y ahí Moisés anhela algo profético. Ojalá todo el pueblo de Dios sea profeta y el Espíritu del Señor morar en ellos. Esto se hace latente en una reiteración profética. Isaías 59, 21, Dios promete que su
espíritu y sus palabras. Y utiliza las mismas palabras que en Jeremías para aquel que es un profeta, mis palabras, ¿sí? Que Dios pondrá las palabras en su boca, nunca van a faltar de su pueblo. Y en sí se lo dice un escogido, que es aquel que va a causar que se derrame este espíritu, que es una profecía mesiánica de Cristo. Joel 2, 28, 29, nuevamente vuelve a mencionar, pero con mucho más ahínco, esta cuestión. La profecía es clave. Habrán sueños, habrán visiones y profetizarán. Y algo característico que Lucas en Hechos, cuando lo cita, vuelve a repetir: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán 2 veces. Hace un agregado al texto joelista. Ahora, lo particular de esto es que este evento es considerado por los especialistas como el Pentecostés del Antiguo Testamento. Hubo personas llenas del Espíritu para ser capacitados para servir y ayudar al pueblo junto a Moisés, que van a tener al Espíritu para que los capacite, para estar al servicio, con un propósito. Y hubo una señal, hubo una evidencia de esta llenura, que fue la profecía. Ahora, lo característico y lo particular de esto fue que esa profecía, cuando uno va al hebreo, y esto no es algo sacado de la mano de los pentecostales, esto lo dicen inclusive hasta hebraístas, judíos, expertos en hebreo. Esto es un nivismo, no es profecía racional en un aspecto de citar un montón de palabras entendibles. El nivismo es un término específico para sonidos inarticulados, carentes de entendimiento. Y por eso que nosotros vamos a ver en la narrativa del Antiguo Testamento muchas veces que los profetas eran tomados por locos. Muchas veces vienen cantando al compás de la música, profetizando. ¿Se dice la profecía? Nunca. Inclusive, había tal entendimiento de sonidos inarticulados que cuando Saúl comienza a profetizar, estando con los profetas, todos dicen Saúl entre los profetas. Si tranquilamente podría estar hablando cualquier mensaje, ¿cómo se sabía que eso era algo distintivo de los profetas? Entonces, la profecía se convierte en una señal carismática. Y curiosamente nosotros vemos en el Nuevo Testamento que esto comienza a agrandarse. Comienza a perfilarse un crecimiento de esta manifestación de empoderamiento. Y lo vemos en Juan el Bautista. Cuando lo ve a Jesús, él menciona, él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Él, o sea, no el Espíritu Santo, Él, es decir, Jesús, los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Cuando llega Pentecostés un poquito antes, Jesús les dice: miren, no se vayan de acá, porque dentro de poco va a descender el Espíritu Santo y todos van a ser revestidos de poder. Y a partir de ahí me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, etc. Es decir, Jesús lo que hace es señalar el propósito del bautismo en el Espíritu Santo, de esta llenura específica, que es un revestimiento de poder. ¿Para qué? Para servir. Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo está para servir al Señor. En Pentecostés se cumple la profecía de Joel, que cita Pedro. No se menciona la de Isaías, pero algo curioso es que está latente en toda la cuestión de la narrativa lucana, y esto lo dicen inclusive eruditos como John Ruthven. Y algo particular
es que en el número 11, las profecías, como bien hemos dicho, era un lenguaje inarticulado, incomprendible, que se vuelven a repetir después en Isaías 59, se vuelve a reafirmar que vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar. Cuando ocurre el cumplimiento de la profecía, ese anuncio de que iban a experimentar, curiosamente, se transforma en glosolalia o en lenguas extranjeras. Eso quedan ustedes, de acuerdo a la interpretación que le quieran dar a Hechos 2. Pero la cuestión es que las lenguas pasan a ser tomadas como ese profetizarán. Pablo, cuando trata sobre el don de lenguas, él menciona de que el hablar en lenguas no sirve de nada en la congregación, a menos que alguien interprete y todos seamos edificados. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el que profetiza edifica la iglesia. El que habla en lenguas no, se le edifica a uno mismo, por lo tanto tiene que haber un intérprete. Si hay un intérprete, entonces es de edificación, por lo tanto, el don de lengua y de profecía está ahí. La profecía neotestamentaria como don pasa a ser un lenguaje racional, pero las lenguas pasan a ser ese aspecto profético no racional, ininteligible, no entendible, que es necesario otro don como el de la interpretación para poder servir de una profecía racional. Y esto es algo muy curioso, que muchas veces se pasa de largo, muchas veces se cita Ezequiel. Voy a cambiarles el corazón de piedra, les pondré un corazón nuevo, un corazón de carne, con mi espíritu, bla, bla, bla. Pero todos estos aspectos en donde el espíritu es derramado son todos aspectos carismáticos. Es decir, nosotros tenemos aquí algo integral, algo que suma, algo holístico, algo que converge. Lo profético en cuanto a lo carismático y lo profeta en cuanto a lo soteriológico, al aspecto salvífico. Y este hecho de Pentecostés no se repite una vez. Se repite en Hechos 8, con el bautismo en Samaria. Se repite en Hechos 10, cuando los gentiles reciben el Espíritu Santo. Y se repite en Hechos 19, en Éfeso. Es decir, hay una intencionalidad de Lucas en que nosotros prestemos atención a que hay particularidades de su escritura que realzan no solamente el aspecto salvífico, sino también el aspecto carismático. Y este aspecto carismático está bien embutido en lo que sucede en Pentecostés. Y lo que sucede en Pentecostés se traslada mucho más atrás en el tiempo. Por lo tanto, it's a new day. Es algo nuevo. Es un día nuevo. Hay algo nuevo que se está realizando y nosotros somos partícipes de ello. Por lo tanto, nosotros podemos entender que la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo no está simplemente o no ha sido simplemente trazada en ciertos aspectos neotestamentarios, de forma temática. Hay toda una narrativa que converge en algo muchísimo más atrás, inclusive en el Antiguo Testamento, sobre esto en específico. Y podría seguir citando textos y ejemplos del Antiguo Testamento, como por ejemplo son los casos del libro de Josué, el libro de los jueces con los empoderamientos de los jueces, es decir, para propósitos específicos. Hay mucho que se podría hablar, pero por límite de tiempo tenemos que callar. Eventualmente, como ustedes siempre saben, cualquier cosita, cualquier duda, escriben, no hay ningún inconveniente. Ahora, surge la pregunta. Hay muchos inclusive que
van a estar de acuerdo en una obra post-conversión, principalmente aquel lado que viene del metodismo. ¿M? El lado más reformado, por ejemplo, va a hacer más énfasis a... Sí, hay algo que puede venir post-conversión, sin embargo, eso que viene post-conversión no es un revestimiento de poder ni algo para el servicio, sino que está más embutido en una cuestión moral, ética. ¿M? Sin embargo, aquellos que generalmente afirman, no, el bautismo, el Espíritu Santo, muy cercano al entendimiento pentecostal, muchas veces van a tener una problemática. La problemática es su evidencia. Inclusive, como hemos visto en clases pasadas, muchos de los críticos de la evidencia inicial lo van a hacer específicamente haciendo énfasis no solamente a la diversidad de dones, sino específicamente al don del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no hay que fijarse en la evidencia externa, sino en la evidencia interna. La persona tiene hambre del Espíritu, quiere eh, predicar el Evangelio, quiere ser testigo de Cristo, quiere servir a para el Señor en la iglesia, etc. Es decir, van a hacer más énfasis en la esencia del bautismo, pero no tanto en la evidencia, o van a hacer énfasis en otras evidencias. Ahora bien, ¿por qué se afirma que el bautismo del Espíritu Santo es evidenciado por las lenguas? En primer lugar, va a decir la Biblia de Estudio Vida Plena, esta es la versión actualizada. Creo que la versión clásica no tiene este apartado, por eso lo puse. Pero esta Biblia, que es antes, al principio salió como Biblia de Estudio Pentecostal, después le cambiaron el título por cuestiones comerciales, pero que fue comentada por un teólogo pentecostal, Donald C. Stamps. Le quitaron el nombre no solamente por cuestiones comerciales, específicamente fue por eso, pero al mismo tiempo porque otras tradiciones compraban la Biblia y para no tener una pérdida, entonces le cambiaron el nombre. Como era pentecostal, esta Biblia salió en la década del 90 del siglo pasado, entonces hubo esa cuestión. Pero Donald C. Stamps va a decir que, en primer lugar, porque se describen las escrituras. Es decir, nosotros vamos a observar un patrón bíblico. Tenemos en Hechos 2 que 120 personas hablan en lenguas cuando son bautizados con el Espíritu Santo. Tenemos en Hechos 10, 44 y 46 que los gentiles hablaron en lenguas antes del bautismo en aguas. Tenemos en Hechos 19, 6 que los efesios recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas y profetizaron. El único caso que es el que generalmente levantan los críticos es en Hechos capítulo 8. Pero en Hechos capítulo 8 nosotros tenemos que traer a colación una cuestión, y es que el mago, Simeón, si mal no recuerdo su nombre fue, que observa que el Espíritu es impartido, observa una evidencia física, observa una evidencia latente. Sin embargo, el punto de Lucas en tratar Hechos 2 no es simplemente hablar de la evidencia inicial, algo que ya está tratando en otros capítulos anteriores que van a venir, sino hacer énfasis en esa particularidad de lo que está pasando con Simón el Mago, de querer comprar el poder que era dado por medio de la imposición de manos. Y esto termina en una trifulca con el apóstol Pablo. Sin embargo, nosotros podemos observar esta cuestión aquí, latente. Hay algo de forma implícita, ¿se entiende? Entonces, hay un patrón bíblico. Lucas constantemente nos está haciendo énfasis. Si recordemos, hablaron nuevas en Hechos 19, se hablaron nuevas lenguas y profetizaron. Aquí hay ya un agregado de algo más. Pero tranquilamente podemos estar haciendo énfasis, o como inclusive muchos especialistas, hasta no pentecostales hacen, de hacer énfasis a la evidencia de las lenguas, pero se está haciendo eco a algo más, como puede ser el don de lenguas, con la interpretación o con la profecía. Es decir,
hay una intención de hablar de que aquella persona bautizada en el Espíritu Santo va a hablar en lenguas, pero también puede tener otros dones. En segundo lugar, va a decir Stamps, es debido a que la lengua es la parte del cuerpo más indomable, extremadamente difícil de controlar para la mayoría de las personas. Por eso, por estas razones, el hablar en lengua es un acto de sumisión, indicando que le hemos dado el control de todo nuestro ser a Dios. Esta es una de las razones que se afirma del por qué posiblemente hay esta cuestión. Yo traigo a colación otra cuestión, que está embutida esta. Este acto de sumisión, de darle todo el control a Dios, también está muy marcado ante el hecho de que el don del bautismo en el Espíritu Santo es un don para el habla, para ser testigos, para servir, para ser mártires inclusive de Cristo, proclamando la verdad, proclamando a Cristo. Ser testigos, es decir, ser mártir en el griego, no es simplemente una cuestión de, bueno, morir, llegar hasta el fin y morir por Cristo. Está embutido también en su mensaje, en el mensaje del Evangelio que tiene que ser transmitido, hablado, es decir, las lenguas también cumplen esa función de la articulación fonética de aquella persona que es bautizada con el Espíritu Santo. Está muy ligado. Ahora bien, tenemos que entender también algo clásico en teología pentecostal, clásica, y es la diferencia con el don de lenguas. La evidencia inicial, que son las lenguas, para la mayoría, no para todos, se recibe al ser la persona bautizada en el Espíritu Santo. Esta señal o evidencia señala a una persona o evidencia que una persona se bautizó en el Espíritu Santo para ser testigo de Cristo, etc. Pero es eso. No significa que después va a estar hablando en lenguas, porque para eso está el don de lenguas. Una persona puede ser bautizada con el Espíritu Santo, con la evidencia de las lenguas, y no hablar nunca más en lenguas, porque Dios no le dio el don de lenguas. ¿Se entiende? En cambio, una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo y hablar después en lenguas porque recibió el don de diversidad de lenguas, glossai, perdón. Es decir, esta cuestión de una variedad fonética, lingüística, que es más aplicado al don del ministerio, en el sentido de para la congregación, para edificar a la iglesia, que en aquellos que ya han recibido el revestimiento de poder. Por eso es que Pablo menciona esta cuestión. Muchachos, ¿hablan todos en lenguas? No, ¿no? Bueno, ¿por qué? Por eso es que tal texto en 1 Corintios capítulo 12 no es la kriptonita del pentecostalismo, no, para nada. Más que nada de los evidencialistas, ¿no? Como es mi caso. Porque está embutida esta cuestión de que no todas las personas van a hablar en lenguas. Una cosa es la evidencia inicial. ¿Qué evidencia dice? Es evidencia inicial. Hay otras evidencias que tienen que corroborarse o que tienen que al mismo tiempo mostrarse en la vida de una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. Por eso es inicial. Después hay que ver cómo la persona anda, cómo la persona vive, etc. Ahora bien, tocamos un poquito algunos mitos sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Como pueden ver, esto lo van a poder encontrar en mi libro Mitos sobre el Pentecostalismo. Ahí tienen la portadita que básicamente es como la oficial ya. Espero que les sea de agrado y que lo compren. Si el Señor lo permite, va a estar prontamente en Amazon. Son cerca casi de 400 páginas. Así que va a ser un libro gordito. Pero bien, en primer lugar, es que el bautismo en el Espíritu Santo crea jerarquía
jerarquías y por lo tanto divide el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Ahora, vuelvo a colación lo que hemos estado hablando. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Es un don. Por lo tanto, si hay diversidad de dones, el hecho de que yo hable en lenguas o que alguien profetice no significa que yo soy más grande que aquel que no tiene tal don. ¿Se entiende? Entonces, no significa esto que hayan clases, porque hay diversidad de dones. Por lo tanto, esto es un argumento que no tiene en consideración. Generalmente es un argumento cesacionista, créanme, pero inclusive hasta continuacionistas lo han usado como Wayne Grudem. Pero no entiende propiamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es un problema, porque se dicen cosas que creemos que no creemos. Otro punto. Si no hablo en lenguas es porque no tengo el Espíritu Santo. Error. Quienes empezaron con esta, con esta tradición como algo formal fueron los unicitarios en 1913, siguiendo en cierto sentido cierta línea con Parham, pero más radical. Pero esto nunca fue creído por los pentecostales trinitarios. Para nada. Inclusive Seymour constantemente está afirmando, no, gente, aquel que no habla en lenguas, entonces no es que no tiene el Espíritu Santo, porque la vida de alguien que tiene el Espíritu Santo se manifiesta en el fruto del Espíritu. Entonces esto es un error, es algo que se ha colado en muchos círculos, lamentablemente a causa de la tradición oral. Por eso es que la tradición oral es buena, porque permite una diseminación rápida de las creencias, pero al mismo tiempo puede traer ciertas fisuras que pueden haber en donde pueden entrar doctrinas erróneas. Por eso es siempre necesario que las iglesias fomenten confesiones de fe, catecismos, credos, etc. Otro mito. Se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo siguiendo ciertos pasos. Que es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, 7 pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto es un desconocimiento de lo que es el don. Y esto está ligado a las raíces del pentecostalismo, que es con el movimiento de santidad del siglo XIX, que traen a colación esta cuestión de etapas. De cómo debe vivir una persona o ser santa una persona, recibir esta segunda obra del Espíritu de santidad para posteriormente traer llegar al bautismo del Espíritu Santo. Y hay también esta cuestión ligada, aunque no sea tan así, propio del movimiento de santidad, de querer crecer en santidad, sean con ropa, sea con apartarse de ciertas cosas del mundo, tratar de hacer obras. Y esto es un error, mis queridos hermanos, porque es un don, es decir, es un regalo de gracia. La palabra don, charis, charismas, charismata, es literalmente un regalo por gracia. Yo te doy, es Dios diciendo, yo te doy un regalo. Tú no lo mereces, pero yo te lo doy. Es solamente un acto de gracia. ¿Podemos pedirlo? Sí, podemos pedirlo. Jesús mismo dice, ¿acaso si un niño tiene hambre, el padre en vez de darle un pan le va a dar una víbora? Entonces, ¿cuánto más a ustedes si le rogan por el Espíritu? Es decir, podemos pedirlo, podemos ayunar, entregarnos en servicio a Dios para que vea nuestra necesidad, el propósito por el cual nosotros queremos recibir este revestimiento de poder. Es para el ministerio, es para ascender en categorías, porque hay iglesias que no permiten, si no, una persona no ha sido bautizada en el Espíritu Santo y desea por las lenguas, que alguien sea presbítero, diácono, pastor. Y tienen su punto, pero el propósito, si es para vanagloria, Dios no le va a servir de nada. ¿Mm? Podemos orar, ayunar, y si Dios quiere, nos lo va a dar. Imagínense, yo fui bautizado en el Espíritu Santo en un momento, en un culto, que era un culto de un precongreso de jóvenes, y yo no quería ir. Básicamente fui obligado.
Yo no quería ir. Y el Espíritu Santo me bautizó en ese día. Me tiró al piso, comencé a hablar en lengua, sentí una llenura, un fervor. ¿Se entiende? Es decir, es cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Pero ver nuestra humillación, ver nuestras faltas, ¿no? Y ver la necesidad de querer llegar a más, porque en nuestro estado no podemos, a Dios le agrada y puede darte, puede llenarte. Bien, otro tema, otro ítems, perdón. El bautismo en el Espíritu es la puerta para recibir los demás dones. Bien, vamos a aclarar algo. Esto es algo que nunca ha sido creído ni escrito en una teología pentecostal, ni siquiera en un credo, ni una confesión de fe, aunque puede haber una que otra que uno no conozca, puede haber. Pero esto es algo que se coló, se metió en el movimiento pentecostal. Y esto inicia inclusive antes del pentecostalismo con Edward Irving. Edward Irving, que fue un ministro presbiteriano que creía en el bautismo del Espíritu Santo, en la evidencia de las lenguas, que fue inclusive corrido, ya hemos estado hablando de él, de su iglesia. Él fue el que populariza esta idea de que el bautismo en el Espíritu Santo era la raíz de donde se desprenden los demás dones. ¿Mm? Sin embargo, es una tradición oral que ni siquiera Parham creía, conociendo los textos y el pensamiento de Irving. ¿Mm? No es algo oficial en el pentecostalismo, es una tradición oral que en mi caso particular no estoy de acuerdo. Por lo tanto, el bautismo en el Espíritu Santo no significa, en cuanto a evidencia inicial, que una persona que habla en lenguas va después a tener más dones. No, no va por ahí, como ya hemos dicho. Otro mito, que el bautismo en el Espíritu Santo es necesario para ser arrebatado. Esto es un problema que lo tuvieron los unicitarios, ya que ellos, en cierto sentido, no digo todos, pero gran parte de ellos, tiene esta ligación de el bautismo, que el bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo que la salvación. ¿Se entiende? Y toda esta cuestión es un círculo soteriológico. Está el creer en Cristo, el arrepentirse, el arrepentimiento, es el bautizado por las aguas y después hablar en lenguas como evidencia de que la persona tiene al Espíritu Santo. Y esto viene de Parham, que Parham era el que afirmaba que fue el primero en afirmar que las personas que habían sido bautizadas en el Espíritu Santo, entonces no había necesidad de preocuparse porque esas personas iban a ir en el rapto. Por eso había tanta desesperación en algunos círculos. Llega Seymour y posteriormente dice, no muchachos, no, esto no es así. Por lo que quedó muy relegado el pensamiento de Parham, como ustedes saben, ya para el 29 Parham ya no estaba más y había otras historias que contar. Tal pensamiento solamente quedó circunscrito al movimiento unicitario, por lo que no hay una necesidad, ¿se entiende? Porque no es el propósito del bautismo, para ir con Cristo, sea en el arrebatamiento, si eres pre-tribulacionista, post, amilenialista, etc. Es si una persona es salva. Es salva. Y un último mito, que es al que más énfasis le quería dar, es que el bautismo en el Espíritu Santo no existió hasta el siglo XX. Esto es un invento moderno. Nunca nadie ha creído algo por el estilo. ¿Cuántos no han escuchado cosas así? Bueno, esto es una de las particularidades que yo trato en mi libro. Y esto es solamente uno de una sección de un solo capítulo sobre mitos del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora bien, vayamos de a poco. En el siglo I. ¿Por qué? Porque si hubo una transmisión de pensamiento, de una obra subsecuente, para
que estaba vinculado a un aspecto carismático y era evidenciado por las lenguas, entonces eso tiene que traer, tiene que haber trascendencia en la historia. Si fue algo que dijeron, que predicaron los apóstoles, que afirmó inclusive Juan, Jesús, tiene que haber tenido cierto impacto y haber sido transmitido en muchos aspectos a la iglesia, en mayor o menor medida. Bien, ¿qué evidencia tenemos? En el siglo I, Clemente de Roma, discípulo del apóstol Pablo, amigo del apóstol Pablo, hace eco a una obra subsecuente que trae dinamismo, que trae poder, que trae alegría para predicar a Cristo. En el siglo segundo, y Clemente dice esto en su epístola a los corintianos, a los corintos, y lo hace al final básicamente del siglo I. Ya entrando el siglo segundo, nosotros nos encontramos con un texto que es el Pastor de Hermas, que es un texto que fue tan famoso que inclusive muchos querían que creían que era parte de los textos inspirados. Y es un texto muy apocalíptico en muchos aspectos, del género bastante apocalíptico, tiene mucho simbolismo y demás, pero en El Pastor de Hermas se menciona la subsecuencia, se menciona una obra posterior a la conversión de personas salvas. Otro es Tertuliano, que en el siglo segundo menciona la subsecuencia e inclusive privilegia las lenguas como algo hermoso. No menciona específicamente que sean la evidencia inicial, ¿sí? Y esto va a ser algo anacrónico. Pero nosotros creemos que toda persona que ha hablado en lenguas, entonces es porque ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Sin embargo, no lo menciona de forma específica. ¿Por qué? Porque no era un debate. Esto se trae a colación en el siglo XX como un debate formal. Y es por eso que muchas veces el lenguaje se complica. Ireneo de Lyon también trae a colación la subsecuencia y es el primero en atraer a colación que la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo era la misma que la de los apóstoles, las lenguas. Ireneo de Lyon es el primero en mencionar que las lenguas son la evidencia del Espíritu Santo como una obra subsecuente. 20 siglos antes. 19 siglos antes, perdón. Orígenes menciona la subsecuencia, perdón, y también menciona las lenguas como evidencia inicial. Cipriano de Cartago menciona la subsecuencia, pero no menciona las lenguas. Y es a partir de aquí que comienza a haber ciertos choques, a partir del siglo III, como vamos a ver ahora a continuación. Pero a pesar de todo, Gregorio Nacianceno relacionaba el don de lenguas con la acción del Espíritu Santo de una forma subsecuente. Cirilio de Jerusalén afirma la subsecuencia, lo mismo que Hilario de Poitiers, Basilio de Cesarea, Efraín de Siria, Serapión y inclusive Agustín de Hipona. A pesar de que Agustín fue cesacionista, después pasó a un término de un cesacionismo intermedio, porque él seguía relegando las lenguas al pasado. Él creía en una obra subsecuente de revestimiento de poder. Pero como bien les he dicho, a partir del siglo III comienzan a haber ciertas cuestiones, principalmente iniciadas con Tertuliano. Tertuliano es uno de los que inicia esta cuestión de ver al bautismo en aguas en muchos aspectos como algo sacramental. A partir del siglo III, además, comienza a iniciarse la teoría cesacionista y comienza a institucionalizarse esta cuestión del bautismo en aguas como la crisma o la confirmación. Es decir, tú creías en Cristo, pero todavía como que recibías al Espíritu, pero no de forma confirmatoria. Entonces tú tenías que bautizarte, pasar por las aguas, el rito de las aguas, y al levantarte, el obispo te ponía aceite y te confirmaba como que ahora eras capacitado, descendía el Espíritu Santo sobre ti. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo con aguas comienzan a mezclarse y termina surgiendo
un rito ligado y en conjunto que comienza a desplazar el bautismo del Espíritu Santo como una obra subsecuente. Surgen al mismo tiempo en el siglo II los críticos contra el montanismo. A partir del siglo III y IV, las críticas contra los donatistas, con el tema de los dones, con el tema del bautismo. Y la jerarquía eclesiástica de Roma toma y comienza a tomar dominio sobre Occidente y termina haciendo énfasis a esta cuestión del rito de la confirmación, corriendo a un costado el aspecto carismático de una persona que era salva porque creía en Cristo, pero después pasaba por el momento del bautismo, subsecuentemente, y era revestida de poder. Y esto sucede así hasta que en el siglo X, habiendo mucho énfasis en muchos aspectos, algunos carismáticos, que la Iglesia Católica llama de herejes, por ejemplo, la Iglesia de Roma prohíbe los dones espirituales y saca el Rituale Romanorum, que era una prohibición y que hacía énfasis y daba autoridad a que un sacerdote, si veía que alguien hablaba en lenguas, que profetizaba o expulsaba demonios, tenía que tratarlo como un endemoniado. Por lo tanto, los dones en muchos aspectos quedaron muy silenciados a causa de este tema. Sin embargo, había hambre del Espíritu Santo. Y aquí es en donde comienza a surgir el llamado bautismo en lágrimas, que surge con no recuerdo en este momento el nombre, después se los voy a pasar. Pero este bautismo en lágrimas lo que hace énfasis es una obra subsecuente, pero que era evidenciado porque una persona empezaba a llorar. Hace poquito Coco Canto mencionaba esto, que yo ya lo había escrito hace rato en mi libro, y yo le respondía sí, lamentablemente es una realidad, para corroborar mismo lo que él estaba diciendo, de que nos llaman a nosotros de locos, por mencionar la evidencia inicial, cuando está en la Biblia, o sea, tenemos una base para decir, pero no dicen nada, generalmente la Iglesia Ortodoxa, sobre este bautismo en lágrimas, que no tiene algo explícito en las Escrituras. Al mismo tiempo, ese era Simón, nuevo teólogo, es el que afirma esto en el siglo X. Él creía en la subsecuencia, creía en las lágrimas, pero al mismo tiempo también muchas veces afirmaba esta cuestión de que también las lenguas eran la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, como también éxtasis de reacciones físicas, temblores, llanto, alguien cae al piso. Entonces comienza a haber una desfragmentación de evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. Y esto es un problema. Para el siglo XVI al siglo XVIII, tenemos a anabaptistas que creían en una obra, un bautismo de fuego que lo llamaban. Ellos hablaban en lenguas, hay mucho registro de ello. Sin embargo, no lo asimilaban como la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, sí entendían una obra subsecuente llamada de bautismo de fuego. Los puritanos y los cuáqueros también creían en una obra subsecuente, muchas veces ligada, más que nada los puritanos, a una obra más que nada de santificación. Pero en el caso de los cuáqueros, por ejemplo, ellos lo afirmaban más como un acto de servicio. Había inclusive más énfasis en los dones carismáticos, en las lenguas. Recordemos que los puritanos están más ligados a los reformados y por lo tanto más una perspectiva cesacionista. Y a partir entonces del siglo XVIII al siglo XIX, Wesley, el padre del metodismo, y posteriormente su hijo, por así llamarlo, ¿no? El movimiento de santidad, ya que el movimiento de santidad, aunque había una diversidad de expresiones cristianas, la mayoría seguía y estaba vinculado a la tradición wesleyana y metodista de santidad. Reintroducen el concepto de una segunda bendición de forma posterior con el movimiento de santidad. Aunque, como bien ahí les puse de broma, no me gusta Fletcher
el uso terminológico que le has dado a mi doctrina de la perfección cristiana, porque John Fletcher es el primero en hacer énfasis a esta cuestión de, es un, lo que Wesley llamaba, como hemos dicho, de perfección cristiana, teniendo como base más que nada los textos paulinos y juaninos. Fletcher utiliza más los textos lucanos, principalmente Hechos de los Apóstoles, y afirma, esto es el bautismo del Espíritu Santo. Así se tiene que llamar a esta obra subsecuente. Y para cuando llegamos al siglo XX, tenemos a Parham y a Seymour que traen colación a la evidencia con el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo propiamente también con el Espíritu Santo. Y aquí es donde se trae énfasis a esta cuestión ya del Evangelio completo. Evangelio completo haciendo, eh, trayendo el punto de que estaba, bueno, la salvación, la justificación, tenemos ahora que fue traída con la reforma, la santidad, resurgida con Wesley, la cuestión de la sanidad con los movimientos de sanidad, la escatología, que se trajo mucho énfasis en el siglo XIX con Darby y demás, para bien o para mal, la cuestión es que antes de él mucho no se hacía énfasis en la escatología. Y esto lo dicen inclusive personas que no son pretribulacionistas. No había un énfasis tan específico. Y faltaba esta cuestión del bautismo del Espíritu Santo. Y se trajo a colación, y por eso que se habla ahora del bautismo, perdón, del evangelio completo. Es en estos términos que se habla, de que el evangelio está completo, porque es enfático en varias esferas. ¿Sí? Que a través de ello, es que nosotros nos encontramos con un impacto global, donde más de 600 millones de creyentes pentecostales hay en la actualidad. Y esto, en gran parte, fue gracias a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno hace un análisis de cómo era que fue entrando el movimiento pentecostal, o surgen los nuevos pentecostales por tener contactos con, o no, con los pentecostales que creían en esta doctrina, es a causa del bautismo del Espíritu Santo y particularmente con la evidencia inicial. La evidencia inicial en muchos sentidos podemos decir que rompió las estructuras del racionalismo que había en las estructuras institucionales, en la institucionalización, en las estructuras eclesiológicas del protestantismo y posteriormente del catolicismo. Por lo tanto, y para finalizar, muchos me dicen, ¿por qué ahora Eliseo usa barba? Es que me quiero parecer a Jesús y además el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo también de Cristo. El apóstol Pablo era judío, Jesús era judío, tenían que usar barba porque si no, por cultura eran llamados como personas desviadas sexualmente, y Seymour usaba barbita, ¿cómo no iba a usarlo yo? Pero fuera de broma, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo tiene respaldo bíblico, tiene respaldo histórico y de forma sólida. Es una obra subsecuente, como hemos dicho, para capacitar al creyente con poder. La evidencia inicial no es la única evidencia. Quien no habla en lenguas no es que no tiene al Espíritu Santo. Y por lo tanto el pentecostalismo ha restaurado esta verdad apostólica con su manifestación inicial en las lenguas. ¿Cómo llamarse pentecostales cuando en Pentecostés hubieron lenguas? ¿Se entiende? Esto es para todos los creyentes, puede ser dado para todos los creyentes, implica el poder para el servicio y la evangelización y es un llamado a buscarlo en oración y fe. Así que bien, mis estimados hermanos, espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos, si el Señor nos lo permite, la clase que viene con... vamos a estar tratando sobre la liturgia pentecostal, un culto cósmico, una fiesta del Espíritu. Van a poder apreciar posiblemente los cultos pentecostales desde otra mirada, créanme. Así que el Señor los bendiga y recuerden que Jesús salva, sana, santifica, bautiza con su Espíritu Santo y está pronto por venir, no importa que seas pre, post, meso, pre-ira, a milenialista, post-milenialista, etc. Cristo va a venir. Que el Señor los bendiga.